Seguimos aquí en el living, en este caso recibiendo otra vez a Soledad Legaspi, una compañera, pero en esta ocasión, compañera del canal, pero en esta ocasión en un espacio diferente dedicado a la cultura, pero en su diversidad también, ¿no? Tocando varios puntos de la cultura. Soledad, ¿cómo andas? Un gusto recibirte nuevamente por acá. ¿Todo bien? Un placer, la verdad que muy contento de que estés otra vez aquí. Y en este caso iniciando una columna, un espacio dedicado al arte, algo que manejás al pie de la letra. Bueno, trato de prepararme. Bueno, es así, lo manejamos. sí. Preparándolo, Sí. pero muy bien. Cine, arte, teatro, un poco que son del arte y de la cultura, un poco en lo que más me siento más cómoda, ¿no? Lo que más me gusta. Exactamente. Bueno, y hoy en particular vamos a tratar el cine, ¿no? Hoy vamos a hacer recomendaciones de cine. Sí. Y hablar de cine, porque vine a hablar de... hay muchísima cosa en Montevideo, en el Uruguay, lo que venimos hablando, o sea... La oferta es... Sí, la oferta es en todas las ramas. Sí. Entonces, en el cine también, incluso ahora vienen como están todavía en cartel todas las películas que tienen que ver con Halloween y de terror, y nos corrimos de ese eje. Bien. Y vamos a hablar de dos películas que ¿qué tienen en común? Bueno, lo vamos a ir viendo en la medida que hablemos. Por un lado vamos a hablar de E.T. Veníamos conversando, claramente no es de tu generación, sí es de la mía, porque E.T. está cumpliendo 40 años en este 2022, se estrenó en el 82, es quizás la película más emblemática de Steven Spielberg, y bueno, y en el marco de su 40 aniversario se lanza en este formato IMAX y llega a las carteleras de todo el mundo. Ya tuvo un relanzamiento en el 85 y en el 2002, pero ahora... ¿Viste? En fecha redonda es que hacen este gran homenaje cambiando de algo especial, de formato. ¿no? Algo especial, sí. Y tiene muchas cosas que hacen esta película única, emblemática e icónica. Genial. Por ejemplo, fue en el 82 la película más taquillera y una de las 4 en el mundo, sí, más allá de la inflación, digamos, hacemos un ajuste a lo largo del mundo de todas las películas que se han estrenado en Hollywood. Y bueno, y además claramente es una de los grandes clásicos del cine. Y un poco contarte la historia, ¿no? Sí. Esta película, que es de Steven Spielberg, él quiso que fuera una película autobiográfica. O sea, él no conoció a ningún extraterrestre, pero cuando sus padres se separaron, él se sintió muy solo y generó lo que muchos niños generan, que es un amigo imaginario. El clásico, sí. Entonces, bueno, era una especie de extraterrestre, su amigo imaginario. Ya de adulto se lanza a hacer esta película, que la lleva adelante obviamente muchos años después. Y acá, entrando un poco en el argumento, Elliot, que es nuestro protagonista, no está solo, tiene un hermano adolescente y una hermana chiquitita que tiene unos 5 años, que de hecho la interpreta Drew Barrymore, que es su primer papel en cine, una niña. Pero bueno, eso hace que él se sienta solo, porque el hermano adolescente no le da corte, tiene sus amigos, la hermana es muy chiquitita, es un chiquilín nada más bastante peculiar, un tanto solitario, y un día en una nochecita en el galpón de su casa, donde están las herramientas guardadas en su jardín, empieza a escuchar unos ruidos, va a ver y se encuentra con E.T. Con este extraterrestre, que decíamos, ¿no? Es como de los primeros extraterrestres llegados al cine, que son amigables, que son buenos, que es una especie de niño E.T., su tamaño, es pequeño, y tiene algunas particularidades que lo hacen... amable y adorable. Primero que tiene la capacidad, es como un ser superior, ¿no? Sí, yo creo que a nivel de actores, E.T. Es también una especie de protagonista en la película y muchos de las personas que van a ver la película terminan fanatizadas, ¿no? También con el personaje, más allá del niño que es el protagonista principal, el ser humano en este caso, pero sin duda que el personaje E.T. tiene ¿cómo decirlo? Un seguimiento muy importante por parte de la gente. Claro, porque tiene que ver con esta cosa que yo te digo. Por un lado, que es como un niño, entonces empatiza perfectamente con nuestro protagonista. Segundo, que tiene poderes especiales. Tiene esa famosa escena del dedo luminoso que cura, que hay una escena en la que el niño se corta un dedo, hacen, ¿no? La famosa conexión. Sí, se tocan los dedos y lo cura. Y después... a lo largo de la película también vamos viendo que tiene la capacidad
de una especie de telepatía con nuestro protagonista, con Elliot. Entonces, a medida que el bichito va sintiendo, Elliot también va sintiendo, ¿no? Incluso en los momentos finales, cuando aparentemente está muriendo, el niño también se empieza como a descompensar. Claro. Y además es una película que tiene también la particularidad de una especie de reivindicación de la infancia y de lo infantil, no solamente por la aventura que el niño vive, sino un poco lo que te decía, es la primera película que tiene a un niño como centro de la película, y entonces toda la película la vemos a través de los ojos y del sentir del niño y del mundo de la infancia. Claro. Eso que hoy por hoy nos parece tan común, bueno, no era común en los 80. Claro. Spielberg fue uno de los primeros y fue su primera película que trae esta posibilidad. Claro. De hecho, los adultos que aparecen son sumamente secundarios. Claro. Incluso los adultos que quieren experimentar con ET, de eso se trata la Claro, trama, son los malos y son los que generan el conflicto, pero son secundarios. No tenemos ni el nombre, ni quiénes son, ni las familias, ni los amigos, ni nada de esos Claro. adultos. Sí, sí, sí. Y después tiene iconos como lo que es la bicicleta, como ícono de la libertad. La imagen, ¿no? De que la bicicleta va volando. La bicicleta va volando. Bueno, ET generó imágenes que nos quedaban en la retina de los ojos. Decíamos, vos que naciste un montón de años, más de 20 años después de que se estrenó esta película, conocés la imagen del dedo, conocés la imagen de las bicicletas voladoras, con la luna no, además detrás. Decís ET y ya asociás perfectamente con el personaje, o sea, es eso y nada más. Exacto. Y bueno, y ahora en el marco de este 40 aniversario se da la posibilidad de verla en cine, que es una película de esas que vale la pena verla en cine, porque lo que es los efectos visuales y los efectos sonoros son muchísimo en la película. Entonces, ahí tenemos la famosa escena de la que estábamos hablando. Eso te iba a decir, ¿no? Que es como precursora en varios sentidos. Eso que mencionabas del niño como personaje principal o, digamos, protagonista dentro de la película. También el tema de los extraterrestres, el extraterrestre bueno, el no discriminar también, ¿no? Porque esa relación genuina que tienen extraterrestre y el niño no se genera con extraterrestre y los adultos, por ejemplo. Entonces tiene como varios aspectos que si uno empieza a leer entre líneas la película, realmente tiene como mensajes muy, muy lindos y muy positivos, ¿no? Muy positivos, y que ahora, en todo caso, se usan más, pero no tanto, ¿no? Como eso del cuidado por el otro, de alguna manera respetar a las especies. Hoy por hoy, a todos los niños de educación inicial se les enseña eso. Claro. No matar bichos, no romper plantas, pero hay un mensaje de eso en la década de los 80 cuando no se hablaba. Y también los efectos especiales, ¿no? También, claro, tremendos efectos especiales que hasta el día de hoy, con el avance tecnológico que hay, siguen siendo vigentes. No es una película que, si bien notás algunas diferencias con lo que son las producciones de hoy en día, no está tan alejada de lo que es hoy, y estamos hablando de una película que ya cumple 40 años. 40 años, y como vos decías, el tema de los valores es algo muy presente, la amistad, la compasión, la libertad, la solidaridad, son valores de la película, de esta película realmente icónica, única. Muchísimos expertos dicen que es la gran película de Spielberg. Spielberg, que además todos sabemos que tiene como un espíritu niño que ha desarrollado a lo largo de su cine. Ha hecho un montón de películas para adultos, pero también un montón de películas vinculadas a la aventura, Indiana Jones, Jurassic Park, En busca del arca perdida, en fin, ¿no? Un espíritu lúdico que siempre tuvo y que nunca mejor explotado que en ET, y que vale la pena para verla, para volverla a ver. En mi caso la vi un montón de veces, y bueno, para niños, ¿no? Llevarlos a ver una película de nuestra generación, no de la tuya, de la mía, de los cuarentones, pero que está realmente muy significativa y hermosa. Y tal cual, es realmente un ícono, y uno también lo puede poner blanco sobre negro cuando lo compara con películas que existen hoy, que muchas veces están basadas como una idea inicial de esta, ¿no? De ET. Claro. Cuando uno ve que una película es un ícono, después, a lo largo del tiempo, cuando va pasando... Descubre por qué. Descubre por qué, y porque además varias películas se representan o uno le hace recordar
a esa película, que en definitiva los diferentes directores de cine van tomando ciertas cosas que pegan en la sociedad, en la población, y lo van terminando, lo van usando, ¿no? En las a veces películas como burdas copias y a veces como homenaje. Claro, y bueno, se utilizan las dos modalidades y por eso está tan bueno también, digamos, ir generando cultura cinematográfica o cultura en todas las artes para poder diferenciar y poder valorar, porque de repente alguien ve ET y dice, yo qué sé, mira el bicho, lo que parece. No, o sea, amigos, no se hacía un bichito, un animal así, fue el primero, ¿no? O sea, el primero que se utilizó en un montón de cosas que después fueron copiadas. Así que bueno, allá la recomendación, está en las salas comerciales de nuestro país, pueden ir hoy, mañana, cualquier día de estos. Muy bien, pasamos a la siguiente que tiene que ver con Ennio. Ennio, ¿quién era Ennio? La verdad que acá, Sole, no tengo ni idea. Bueno, pero mira, yo te voy a decir, lo conoces auditivamente. No sabrás quién es, pero lo conoces auditivamente. Porque Ennio Morricone murió hace 2 años. Esta película es del 2021, se estrenó un año después de que Morricone hubiera muerto. Y fue el compositor de cine más importante de todos los tiempos, el compositor musical, ganador de 2 Oscars de la Academia y compuso más de 500 piezas, italiano él, pero trabajó para todo el mundo, 500 piezas que te puedo asegurar que muchísimas las has escuchado porque además hasta hace no tanto él trabajaba, no es que se quedó en los 60 o en los 70. Y bueno, y entonces esta película que se llama Ennio está dirigida por el gran director italiano Giuseppe Tornatore. Es un documental, una larga entrevista a Ennio Morricone, pero también a personajes que tuvieron que ver con él, directores como Bernardo Bertolucci, Giuliano Montaldo, Marco Bellocchio, Darío Argento, los hermanos Taviani, Barry Levinson, Quentin Tarantino, Oliver Stone, Bruce Springsteen, el músico, Clint Eastwood. Bueno, son algunos de los que aparecen en este largo documental de Ahí Morricone. Estamos viendo algunas imágenes y los invitamos a escuchar un poco también, ¿no? Bueno, claro, esta película, este sonido. Las músicas, claro. Para reconocer también eso que decías vos, ¿no? Ponerle cara un poco cara y música, ¿no? A esta persona que es bien conocida en el ámbito cinematográfico, pero no tanto por su rostro, sino por su labor a la hora de elaborar justamente la música. Mira, te voy a decir un par de cosas que son como muy importantes de Morricone. Primero que antes de Morricone las películas tenían música, ni que hablar, pero la música acompañaba las películas. Claro. Morricone fue el primer compositor que se dedicó a componer en base a las escenas y a las imágenes de la película. Entonces, una escena X, él la cargaba con emoción, con nostalgia, con ira, con amor, con rabia, con desidia, con velocidad. Por cómo la conocemos hoy también, ¿no? Hoy también se conoce el sonido de una película en base a eso también. Claro, las bandas sonoras son contexto, claro, exacto. A la emoción que le da a cada una de las escenas de las películas, que también forma parte de un todo, ¿no? Cuando uno termina una película que es, por ejemplo, muy emotiva o que es de acción súper estresante, uno cuando termina o le saca la música... Y es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa. Entonces, claro, hoy lo pensamos como algo más habitual, pero antes no era así. No, antes no era así y podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que Morricone genera un lenguaje cinematográfico nuevo. Hay un antes y un después de Morricone en el cine. O sea, eso es así. Él lleva las películas, como te decía, las carga de la emoción que él quiere y además siempre fue como muy arriesgado y muy intrépido, ¿no? Claro. Por ejemplo, no sé, una galopada de caballos le ponía guitarreadas, entonces no sé qué, de las galopadas las hacía con guitarras, metía trompetas y un poco para remontarnos a cómo empezó Morricone, él estudió trompeta y estudió para ser compositor en lo que era, digamos, una escuela purista, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque en realidad, cuando él empezó a componer películas para cine, fue de alguna manera también muy aislado por su entorno, por el entorno en el que él se manejaba. Porque eso de hacer música para películas comerciales, estaba visto como una especie de prostitución
del compositor que se formaba para hacer música para conciertos cultos o masivos, pero no para películas. Entonces, él llevó, ¿no? como esa cosa del sentimiento de culpa, de sentirse traidor, él lo cargaba. Pero a su vez lo apasionaba, más allá de que era una forma de vivir, lo apasionaba. Y que le pasa mucho también de los precursores, ¿no? Yo pensaba en cada uno de los que salió de un poco de la caja habitual que tiene cada uno de los artistas, y cada uno que viene a romper con la estructura siempre lleva un poco de carga, que en definitiva también se lo tolera con esas personalidades y con el objetivo de tener claro qué es lo que quiere hacer. En este caso, lo apasionaba el cine, la música, y pudo confluir esas dos cosas y cambiar un poco el paradigma. Cambiar el paradigma genera todo eso que viene del otro lado, el estigma que puede llegar a generarse en un ámbito. Genera crisis. Exactamente. Y bueno, esa crisis hay que sostenerla, y bueno, hay quienes que la pueden tolerar y hay otros que la cargan más, la cargan. Y un poco el debut o la manera de comenzar, de irrumpir de manera grosa, por decirlo de una manera, en el cine, fue con lo que se llama el spaghetti western, que es... No el western clásico, ya estaba en caída en los años 60 en Hollywood, y los italianos retoman el western, pero le agregan una cosa como más payasescas, más de piruetas, más de batallas de cuerpo a cuerpo, que el western común de Hollywood no las tenía, era más seria, ¿no? Los italianos, Sergio Leone, que es un director que llevó todos estos western, digamos, ¿no? con Clint Eastwood, que también no era una figura demasiado bien vista en aquellos años en Hollywood. Lo retoman los italianos. Como te digo, Sergio Leone es un director de muchas películas de western de los 60 italianos, y que, bueno, que utiliza a Clint Eastwood y que contrata a Morricone. Y entonces, claro, en este nuevo cine que te digo, que es como piruetas, payasesco, la música de Morricone le da mucho sentido del humor también a las películas, ¿no? Y un poco es ahí que él comienza. Recién estábamos viendo las imágenes de Morricone y este documental que se estaba haciendo, y una de las bandas de la música que se escuchaba era el clásico. Uno si le dice western y no le muestra nada, va al sonido, ¿no? Y en el sonido está esa música clásica de western que hoy, o por lo menos por lo que está diciendo, es más del spaghetti de western, que es un poco, ¿no? el italiano que hacía ese tipo de género. Nosotros llegamos a ver en todo caso más de chicos. Y bueno, y de la película decir que es un documental largo, dura más de 2 horitas. Claro, y bueno, si sos un estudiante de cine, de la FIC, de la Católica, de la de Montevideo, de la ORT, o estudiás cine en otro lado, en la ECU, lo que sea, mirá la película, porque es una clase magistral. O sea, yo creo que es una clase magistral, y después ni que hablar para la gente apasionada del cine, porque son ese tipo de películas que te dejan una enseñanza, que vos aprendés. O sea, eras un poquito menos culto antes de verla, y sos un poquito más culto después de verla. Digamos que con eso podemos concluir esta película, que hay que armarse de tiempo y de paciencia, pero vale la pena. No, es buenísima. Sole, muchísimas gracias por estos minutos, como siempre. Fue muy linda charla, y bueno, nos vemos la semana que viene con más recomendaciones. Próximo viernes estamos acá. Gracias.